El día del Señor Jesús, el Señor Jesús dijo, bueno, cuando vio el templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Hoy hay personas que dicen que son profetas, que por ahí que son videntes y hacen anuncios. Esto ya también estaba marcado en la palabra de Dios. El profeta que es de Dios no le erra, no se equivoca, todo se cumple. Y el profeta que no es de Dios, bueno, nos damos cuenta, dijo algo y no se cumplió. O una cosa se cumplió y otra cosa no se cumplió, pero no es profeta de Dios. Entonces, el Señor Jesús era uno de los grandes profetas, dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y nosotros sabemos que en el año 70, el pueblo de Israel se rebeló contra el imperio romano, que era el imperio dominante, y ellos eran tributarios, ellos tenían que pagar tributos. Y se rebelaron, no quisieron pagar, entonces primero va Vespasiano, que era el padre de Tito, era un general. En el año 68 va y hace un sitio sobre Jerusalén. Cuando querían conquistar un pueblo o una ciudad que tenía murallas, tenían que hacer un cerco todo alrededor y no tenían que dejar a ninguno que salga. No podían buscar alimentos, no podían buscar agua, entonces después se rendían fácilmente porque no tenían fuerzas para pelear. Vespasiano, que era el general del Imperio Romano, uno de los grandes generales, hace este cerco, pero estuvo ahí aguardando como 6 meses hasta que ellos se rindieran y no se rindieron. En eso muere el emperador romano y lo mandan a buscar. Muere Nerón y lo mandan a buscar. Entonces lo consagraron a él como emperador. Y él mandó a su hijo a que termine la tarea con los rebeldes de Israel, ¿no? Y ahí, bueno, viene Tito, que es el hijo de Vespasiano, entonces, y termina de hacer el cerco y ya un poco de bronca, ¿no? Cuando pueden romper las murallas, cuando entran, inclusive, ¿no es cierto?, se prende fuego al templo de Dios. Y allí, no sé si recuerdan, uno de los grandes detalles de eso es que por dentro el templo estaba todo bañado en oro, todo recubierto en oro, era todo madera de cedro y recubierto en oro. Entonces había una fortuna incalculable en oro. Cuando el oro se derrite por el calor, se va a los cimientos, o sea, busca irse para abajo, ¿no? Y se fue a los cimientos del templo. Entonces, siempre la nación que domina se lleva los despojos de guerra. Lo principal era el oro, la plata, y después las otras cosas preciosas, ¿no? Se quisieron llevar el oro, aparte del oro que había era incalculable. Entonces tuvieron que empezar a desarmar el templo y sacaron piedra por piedra para llevarse el oro del templo. Las palabras del Señor Jesús, que Él las dijo en el año 33 o 33 y medio, se cumplieron con lujo de detalle, ¿no es cierto?, en el año 70. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Entonces, ahí comienza, ¿no?, el pueblo judío, el pueblo que estaba ahí, mataron más de 1.100.000 de judíos, y el resto, los que quedaron vivos, se los llevaron cautivo y los esparcieron por el Imperio Romano como esclavos. Pero ese pueblo siempre mantuvo la identidad. Por ahí una vez me surgió en la cabeza, siendo ya hermano, ¿no es cierto?, siendo religioso, ¿qué pasaría si a mí me toca estar solo en un lugar lejano, con todo el compromiso que tenemos hacia nuestro Dios, con el sábado, con las fiestas, con la vestimenta, el alimento, con todo lo que nuestro Dios nos enseñó? ¿Lo mantendríamos? Yo me preguntaba a mí mismo, ¿ustedes? Porque allí nadie los ve, allí el compromiso no es con la iglesia. Entonces, es lo que le pasó al pueblo de Israel, eso lo tienen arraigado en el corazón. Ellos no pierden su identidad. Ellos, donde lo lleven y no importa la circunstancia, siempre van a mantener su identidad. Entonces, los van a obligar, pero inclusive muchos estaban dispuestos a dar la vida, ¿no es cierto?, para no ceder ante lo que creían. Lo que tuvieron que pasar este pueblo por causa de la desobediencia es
por ahí pone la piel de gallina, porque han tratado de destruirlo, literalmente, han tratado de borrarlo de la faz de la tierra, pero no pudieron. Allí, decía el Señor Jesús, hablando de cuando llegaba la destrucción de Jerusalén, ¿no? Mas hay de la que están encinta en aquellos días, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Jerusalén tiene que volver a ser de Israel cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Hoy todavía por ahí el pueblo de Israel ha recuperado parte, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ahí cuando se hizo nación recuperó parte, pero no todo el territorio. Por ahí en su Biblia van a encontrar que el territorio prometido de Dios, por Dios a Abraham, era, no sé si alguien se acuerda de cuáles son los límites. Del Nilo al Éufrates y del al desierto, exactamente. Hoy eso está en manos de muchísimas naciones, Libia, Turquía, Palestina y cantidad de otras naciones que Israel tiene, no sé decirlo en porcentaje, pero debe tener un 10% o capaz que menos del territorio que le corresponde por la promesa de Dios. Entonces, ellos sí volvieron a su nación y tienen parte del territorio, pero todo esto hay una promesa muy grande. Así como se cumplió lo que dijo el Señor Jesús de que el templo iba a ser destruido, también se tiene que cumplir que ellos tienen que recuperar todo su territorio cuando el tiempo de los gentiles se cumpla. Dice, era una advertencia esto, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, eso le decía el Señor Jesús, huyan a los montes y no vuelvan. Yo le decía que Vespasiano fue y sitió Jerusalén, pero lo llamaron de Roma y tuvo que ir. Y en ese tiempo los ejércitos que quedaron guardia nomás y se replegaron. Entonces es como que el sitio quedó medio, a ver cómo decirlo, se me escapan las palabras, quedó medio con varios lugares libres. Entonces el que quería salir podía salir, el que quería entrar podía entrar. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, cuando vieron eso, se acordaron de lo que había dicho Jesús y huyeron. No se quedaron ahí. El que estaba advertido, el que conocía lo que había dicho Jesús, el que había aceptado su mensaje, huyó. Los que se quedaron fueron los que pasaron por esta calamidad. Pasamos al turno. Bueno, después de la invasión de Tito Flavio Vespasiano a Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, los judíos han vivido la llamada dispersión o diáspora. Los israelitas han estado durante casi 1900 años en medio de otras naciones. Sin embargo, ciertos grupos de judíos, se han mantenido en la Tierra Santa. Ahí vamos a discrepar con el hermano Manuel, pero hay que estudiarlo, ¿no? Porque según los historiadores, lo echaban a los judíos cuando sabían que eran judíos, los sacaban de ahí de Jerusalén, para que no estuvieran, era como que no les correspondía, porque ellos los tildaron de un pueblo maldito por ahí se inventó una historia, ¿no? Que en realidad parte de culpa tienen, se les atribuyó la muerte de Jesús a ellos, pero en realidad ellos lo entregaron, los que lo mataron fueron los romanos. Bien, fue una culpa compartida, pero por esa culpa, se les tildó a ellos de un pueblo maldito, un pueblo que no tenía que estar en ese lugar, era la Tierra Santa. Bien, sufrieron la persecución del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, la conquista árabe en el 636, así por Mahoma, ¿no? Las cruzadas en el siglo XII, todas esas impulsadas por la Iglesia Católica para recuperar el territorio, Jerusalén, para que esté en manos de los cristianos. Cristianos entre comillas, ¿no? La Iglesia Católica. Bien. Las cruzadas del siglo XII de los imperios cristianos de Europa no solo masacraban a los árabes, sino también a los mismos judíos que vivían en la zona. España expulsa a los judíos de su territorio en el año 1492. Esa historia la conocemos porque muchos de esos llegaron acá a América, ¿no? Con Colón.
El Imperio Otomano hizo una masacre de judíos durante la ocupación en 1834 y el Holocausto, iniciado en 1940, son algunos de los ejemplos de los problemas que los israelitas han sufrido durante todo este tiempo. Ahí el Holocausto se da una cifra estimada de casi 6 millones de judíos que Hitler, junto con ¿no es cierto?, los nazis, quisieron prácticamente borrar de la faz de la tierra. Si hubiera tenido más tiempo, si hubiera tenido más posibilidad, lo hubiera matado más. Porque ese hombre odiaba a los judíos, los odiaba, o sea, era algo que le nacía de adentro. El libro de cabecera de él era un libro escrito por Martín Lutero, otro personaje muy conocido, pero que también odiaba a los judíos. Y han tratado de toda la forma y por toda la forma, ¿no es cierto?, de exterminar al pueblo judío, pero no pueden, porque hay una promesa, hay muchísimas promesas de parte de Dios, ¿no es cierto?, para este pueblo. Allí, simplemente recordando, dice que si alguien puede contar las estrellas que están en los cielos, yo voy a desechar la nación de Israel, ¿no es cierto?, para siempre. ¿Se pueden contar las estrellas? Imposible. Si alguien puede contar la arena que está junto al mar, dice, yo voy a desechar la nación de Israel para siempre. No se puede contar. Dios no ha desechado a su pueblo, dice el apóstol Pablo, al cual desde antes conoció y sobre el cual tiene infinidad de promesas. Pasamos ¿Cuál es la causa de la destrucción y dispersión de Israel? Pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. Dios ya le había advertido que traten de elegir la vida y el bien para ellos y para su descendiente, ¿no? La otra... Bien. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Deuteronomio 28, 63 al 64. 63 y 64. Eso eran advertencias que Dios le había hecho en los días de Moisés, para que el pueblo supiera que quedarse con Dios, servirle a Dios, iban a tener bendición, iban a tener protección, iban a tener cuidado, pero que si lo desechaban, iban a quedar expuestos a todo esto, ¿no? Ellos ya lo sabían de antemano. ¿Pasamos? El horror del holocausto judío, 6 millones de judíos, entonces masacrados de una forma o de otra. Eso es una historia muy conocida porque es muy reciente, ¿no? ¿Cambiamos? 6 millones de judíos masacrados. Hay muchísimas películas, la ficción se queda corta a lo que es la realidad, ¿no? Porque bueno, trataron de hacer todo tipo de experimentos con el pueblo judío, inclusive para tratar de aprovechar los cadáveres, hicieron jabón, así que para ver la locura que tenía esa gente, pero todo eso no se queda sin castigo. Hoy se mencionaba un pasaje muy conocido que el que toca a Israel toca, claro, de Dios. Es como que alguien le mete el dedo en el ojo a Dios. Y eso es, no queda sin castigo, no queda sin recompensa. Pasamos del otro. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ezequiel 37:11. Profecía de la visión de los huesos secos. Dios le mostró al profeta Ezequiel, ¿no es cierto? Ezequiel, un valle lleno de huesos. Y le dijo, hijo de hombre, estos huesos vivirán.
Y él le dijo, tú lo sabes. Y allí está representando a la nación de Israel, que van a volver a juntarse esos huesos. Hay que leer la profecía, no hay tiempo suficiente. Después dice que viene carne sobre ellos, vienen tendones, y después Dios sopla espíritu sobre ellos y van a volver a tener vida. El pueblo de Israel, la casa de Israel, las 12 tribus. ¿Pasamos algo? El nacimiento de una nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. Hay un hermano que ya no está entre nosotros, muy conocido, Federico Martínez. Él, antes del año 48, ya anunciaba que estaba cerca, que Israel se iba a hacer nación. Y bueno, lo miraban un poquitito, ¿cómo sabe este? O bueno, lo miraban con duda, ¿no? Y resulta que a los pocos años Israel se hace nación. Porque la profecía bíblica lo anunciaba y habían detalles, ¿no es cierto?, que se iban mostrando en la historia, en los sucesos cotidianos que marcaban, ¿no es cierto?, estaban anunciando. Entonces él lo veía con claridad. Es eso lo que nos aporta la profecía a nosotros, porque ahora Israel ya se convirtió en nación nuevamente, pero falta que recupere territorio. Pero antes de que recupere territorio, las naciones lo tienen que ir a invadir nuevamente, porque le quieren quitar su tierra, su oro y su plata. Es un pueblo que hasta el día de hoy maneja la economía mundial. Cuando hablamos de, por ahí en Estados Unidos, Wall Street, no sé si se pronuncia así, pero es uno de los bancos, bueno, el FMI está ahí también con todo esto, son los que prestan plata a las naciones, bueno, a los países y después lo hacen esclavos, ¿no? Estados Unidos está en Estados Unidos, pero en realidad los que ponen la plata son los judíos, son ellos. Entonces por eso Estados Unidos tiene su embajada en Jerusalén, para que nadie se meta con los judíos, porque si no los judíos se retiran y se retiran con su plata. Y ahí, bueno, causa se destabiliza todo. Eso tiene que pasar igual en algún momento. Vamos a otro. Ahí cuando decía que en un día se hizo nación, es como que todos los huesos se juntaron, como que parte de la profecía se ha entrado a cumplir, ¿no? Pero falta todavía. Allí dice Israel, el nacimiento de una nación. El mandato británico para controlar Palestina terminó a la medianoche del 14 de mayo de 1948. El próximo día a las 4 p.m., después de cantar el himno nacional, el señor David Ben Gurión leyó la declaración de la independencia del Estado de Israel. Por primera vez, después de más de 2500 años, era Israel otra vez una nación, cumpliéndose la profecía bíblica de Isaías 66, 8. Bueno, esto ya es parte de lo que ha pasado, ¿no? Pero está todo ahí, hay documentos de todo eso, o sea, es muy reciente. ¿Pasamos a la otra? Bien, el 14 de mayo de 1948 Israel proclamó su independencia. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak, lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía que había reconquistado en su patria ancestral. Nunca quisieron, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel se vuelva a convertir en nación. No querían, pero bueno, sucedió porque Dios lo permitió. Pero enseguida fueron y le hicieron guerra, en lo que se pasó a ser conocida como la Guerra de la Independencia de Israel. La recientemente formada y pobremente equipada Fuerza de Defensa de Israel rechazaron a los invasores en cruentos e interminables combates que se prolongaron por unos 15 meses. Israel se tuvo que defender. Solamente Dios los libró. Después viene algo que por ahí no está marcado, la guerra de los 6 días, algo sorprendente,
ahí nuevamente 5 naciones se habían aliado, no sé si eran las mismas, Egipto estaba, Jordania estaba, y algunas otras más también, que estaban haciendo planes para atacar a Israel nuevamente, todo en secreto, pero Israel, bueno, tiene algo que es excepcional, ¿no es cierto?, bueno, de parte de Dios, y bueno, tiene gente que es brillante en todos los aspectos, ¿no es cierto?, que se puedan dar en la humanidad. Entonces ellos se anticiparon a los planes de estas naciones, ellos mismos le bombardearon, ¿no es cierto?, todas las fuerzas aéreas que tenían, le destruyeron todo, así que quedaron medio indefensos. Tuvieron que atacar con tanques nomás, fueron derrotados. Eran 5 naciones poderosas contra el pueblo de Israel. Era decir nuevamente como David contra Goliat. Era prácticamente lo mismo, algo imposible. Pero en 6 días terminaron la guerra. Algo sorprendente, ¿no? Que si esta nación no tuviera la ayuda de Dios, sería imposible, sería algo prácticamente imposible de contar. Y eso pasó, bueno, 1967, claro. Bien. Y la del 73, la de Yom Kippur. La de Yom Kippur, que nuevamente, ¿no es cierto?, trataron de invadirlo y también allí les fue mal. Y hasta el día de hoy, ¿no? Por ahí hacen intentos, pero este pueblo tiene una protección especial. ¿Pasamos a la otra? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su ventana? Isaías 60:8, haciendo mención del retorno del pueblo judío, ¿no es cierto?, a Jerusalén, a Israel, para estar en el lugar que Dios les prometió y esperando una promesa, porque ellos saben que tienen que ser restaurados, tienen que ser restablecidos, ¿no? Están como perdidos en los tiempos, pero saben que algo tiene que pasar. Allí donde, bueno, acá no sé dónde vivo, acá en los countries, antes habían solamente al principio 3 countries, que eran los countries se les llamaba, de los judíos, los countries de los judíos. El día de hoy ya casi no hay judíos. Lo que era el Bajo Flores eran todas tiendas de los judíos. Ya casi no hay judíos. ¿Dónde están? Empezaron a retornar al desierto, ¿no? Vuelven a sus lugares. Entonces, porque están esperando, ¿no es cierto?, que se cumpla también lo que Dios ha prometido. ¿Pasamos a la siguiente? Dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Isaías 43:5 y 6. Haciendo referencia que Dios esto ya lo tiene anunciado, que todos sus hijos tienen que volver. Y acá es donde también tiene que ver con esas 10 tribus perdidas que dijimos que allí en el 721, cuando fueron llevadas cautivas por Asiria, y ahí se le conoce como las 10 tribus perdidas. Pero ellas tienen que volver, tienen que estar, porque la promesa de Dios es que en un momento esas 2 casas que se habían dividido en la época de cuando murió Salomón, se tienen que volver a juntar en una sola casa. Hay una hermosa profecía acerca de eso también. Primer y segundo éxodo. No obstante, de aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde lo había arrojado, y lo volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Jeremías 16, 14 y 15. Promesa de parte de nuestro Dios. Y ahí hace referencia, ¿no es cierto?, que no solamente de la tierra de Egipto, cuando habían estado allí en el cautiverio, sino que de todas las naciones, ¿no es cierto?, Dios lo va a volver a traer. Es una obra que hace nuestro Dios. Yo hoy les comentaba, bueno, que había creo que se llama filántropo, bueno, ahí se me compara. Es un historiador
en otra palabra, que anduvo recorriendo todas nuestras iglesias creyendo que nosotros éramos una de las tribus perdidas o parte de las tribus perdidas. Barman, sí, Julio Barman. Daniel. Y ahí, bueno, él llegó llegaron a otra conclusión, porque todo esto, o sea, lo llevaba, él no venía porque se le ocurría, sino porque lo enviaban, porque están tratando de encontrar, ¿no es cierto?, a todos sus hermanos, al que tenga algún rasgo, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros guardamos las fiestas de Dios, sus mandamientos, y ellos creían que nosotros también éramos judíos de sangre naturales, que teníamos algo de eso, ¿no? Bueno, y ahí le llamaron Benedición, que son los hijos de Sión. Es un lindo calificativo para nosotros, pero va a llegar el momento que ellos nos van a reconocer realmente, ¿no es cierto?, como sus hermanos. Como pasó en la iglesia primitiva, a Pedro primero le costó entender que los gentiles eran parte del pueblo de Dios, también que Dios lo había aceptado, y le costó a los que eran de la iglesia de Jerusalén, pero después sí, supieron que no había diferencia, ¿no es cierto?, que Dios lo había aceptado y que Dios le había dado lo mismo que a ellos en cuanto al espíritu, conocimiento y todo lo demás, y derechos. Pasamos a otro. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos la ciudad asolada, y la habitarán, plantarán viña y beberán el vino de ella, y harán huerto y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Amós 9, 14, 15. Hay cosas que son determinantes. Dios ahí dice que nunca más van a ser arrancados de su tierra. Entonces ahí ya se termina el exilio del pueblo de Israel, porque ellos también, dice el profeta Ezequiel ahí en el capítulo 39, en los últimos versos, que ellos no se apartarán más de Jehová. Ya no van a tener más idolatría, ya no le van a provocar más a celo. Y acuérdense, esto es importantísimo. Dios siempre aclaró que Él es un Dios celoso de su pueblo, celoso de sus hijos. Entonces, cada vez que Israel se iba a la idolatría y que le provocaba, ¿no es cierto?, a celo con otro Dios, claro, a él le dolía, se enojaba. Y también es para nosotros, para cada uno de nosotros. En cuanto a la relación con Dios, no con la pareja, pero es así. Dios se pone celoso cuando nosotros dejamos su camino. Dios se pone celoso cuando nosotros por ahí le provocamos, sabiendo, le provocamos. Pero bueno, va a llegar el tiempo del perdón para este pueblo. Un perdón que de parte de Dios es genuino, pero un arrepentimiento genuino también de su pueblo, para nunca más apartarse de su camino. Pasamos al... Dice, pedid por la paz de Jerusalén, sea la paz dentro de tus muros. Salmo 122, 6 y 7. Muchas gracias por la atención. Dios los bendiga. Y allí decía, hay otro más. Próximo tema, conversión de Israel. Ahí ustedes van a encontrar en su línea de tiempo, en la parte, por supuesto, de la actualidad en adelante, ahí marca lo que charlábamos, la reunión de las dos casas, Israel y Judá. Por ahí recién se le ocurría a uno de los hermanos que después se pueden poner, yo puse en algunos simplemente un pasaje, pero esto se puede completar con todos los pasajes bíblicos. Puedo dar una tarea, ¿no es cierto?, para ustedes, si les interesa, de poner los pasajes, porque está todo anunciado por los profetas, y no es solamente uno el que habla, sino que habla Joel, Zacarías, habla Ezequiel, Isaías, son casi todos los profetas, inclusive el Señor Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro habla de todas estas cosas. Bien, de una forma u otra, Israel vuelve a su nación, parte han vuelto, que son los judíos, pero se tienen que juntar las 12 tribus. Por ahí ellos ni lo saben, pero Dios le pone en el corazón de que vayan a aquel lugar.
porque tienen que estar presentes cuando Israel se convierta. Para que Israel se convierta tienen que entrar, por ejemplo, presenciar algo muy complicado, que es cuando las naciones los invaden. Israel es una nación que está confiada en cierta forma porque tiene la cúpula de hierro, porque tiene grandes avances tecnológicos que Dios le ha permitido, repelen los ataques por ahí de Palestina y de algunos otros más, pero Ezequiel lo pinta así de esta manera: cuando las naciones van contra Jerusalén, dice que es como nublado para cubrir la tierra. Es como cuando uno ve un terrible tormentón que se está armando allá en el horizonte y que avanza rápidamente y que cubre toda la tierra. Así es el ejército que va contra Jerusalén, ante el cual ellos se sienten indefensos, ¿no? Por supuesto, saben que no van a poder y que sin la ayuda de Dios, o sea, es imposible. Y vuelven a recordar todo lo que tuvieron que pasar a lo largo de cientos de años, ¿no? Y de milenios. Y dicen, ¿volver a eso? No, nuevamente no. Volver al cautiverio, volver al oprobio, no. Entonces dice que ellos claman como nunca lo han hecho. Dice que oran a Dios, convocan ayunos desde el más pequeño hasta el más grande, el novio, la novia, todos. Y dicen, Joel capítulo 12, ahí dice, ¿no es cierto?, no entregues al oprobio tu heredad. Y ahí, bueno, dice que Jehová, solícito por su tierra, solícito por su pueblo, los defiende. Las naciones van confiadas contra un pueblo que sabe que con todos los ejércitos que llevan los van a dominar. Pero la profecía bíblica se tiene que cumplir. Y allí, ¿no es cierto?, nuestro Dios es el que pelea, y hay muchísimos detalles ahí que después hay que tomar, la verdad que para que quede claro hay que tomar tema por tema, si no es imposible. Pero dice que todo el juicio le fue dado al Hijo, tanto de los vivos como de los muertos. Y allí el pueblo de Israel siempre esperó a alguien como David, por eso que no aceptaron a Jesús. Jesús vino como un manso cordero. Aparte, tenían, ellos creían que venía, ¿no es cierto?, de ahí de Galilea, no sé bien que lo que pensaron, pero ellos no conocieron, no entendieron que venía de la tribu de Judá, de la promesa. Entonces, no lo aceptaron. Fue plan de Dios también, porque el profeta Isaías había dicho, dale ojos con que no vean, oídos con que no oigan, y engrósales el corazón para que no crean. Y gracias a la incredulidad de ellos vino la salvación a nosotros, para de una forma u otra provocarles también a celos. Pero nuevamente Dios va a tener misericordia de ellos. Y allí, en aquel apremio, ¿no es cierto?, cuando las naciones vayan contra Jerusalén, Dios los defiende y automáticamente primero los perdona y los defiende. Entonces, después hay todo un proceso, no es todo así nomás, donde ellos tienen que establecer un gobierno de paz, porque todas las naciones se van a dar cuenta de que es imposible seguir peleando contra Israel. Y se tiene que cumplir lo que había dicho el profeta Daniel, ¿no? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio y lo arruinará hasta el fin, y que el dominio y la majestad de todos los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios o todas las naciones del mundo le servirán. Si nosotros hablamos esto con alguna persona del mundo que entienda un poco de política, de geografía, nos van a decir que nosotros estamos locos. Porque ¿cómo puede ser que Israel sea árbitro de las naciones? Que sea la nación más poderosa que pueda haber sobre la tierra. El profeta Daniel dice que va a haber un quinto reino y va a ser dado el poder a los santos del Altísimo.
Eso va a ser por obra de Dios y por gloria de Dios. Y se va a cumplir. Y cuando ellos se conviertan, va a suceder algo realmente hermoso, porque hasta el día de hoy por ahí ellos no nos aceptan como hermanos, hoy. Porque ellos no pueden entenderlo. Pero cuando reconozcan y cuando se den cuenta de que Jesús era el Mesías, allí, ¿no es cierto?, ellos nos van a reconocer. Y de ahí en más, bueno, cambian todas las cosas. Ese gobierno de paz que ellos tienen que gozar y disfrutar, también es para la iglesia, también es para el pueblo de Dios, los que han sido convertidos, o sea, los que han creído antes de que ellos se conviertan. Después, por supuesto, la misericordia de Dios es grandísima y dice que grandes pueblos y fuertes naciones van a ir a implorar el favor de Jehová y a conocer de sus caminos, y bueno, y van a tener la necesidad y el deseo de ir, ¿no es cierto?, y aprender de todo lo que Dios a nosotros nos ha enseñado. Lo que hoy nosotros tenemos, ellos van a querer aprender. Y va a suceder, dice, que de año en año van a ir a celebrar la fiesta de las cabañas, una fiesta que nosotros celebramos. Ellos van a tener que ir a Jerusalén. Las naciones que fueron contra Jerusalén van a tener que mandar embajadores y demostrar sujeción, y que ellos reconocen el poder o la autoridad que tiene el pueblo de Israel, porque Dios se la dio. Es algo que queda abierto, ¿no es cierto?, a las próximas, por ahí los próximos estudios que puedan haber. Pero es importantísimo por ahí entender eso. La conversión de Israel y el gobierno de paz de Israel, que es una antesala al milenio. Y también por ahí aclarar, ¿no? Hoy, por ahí como a uno se le escapa, a nosotros nos han explicado, y esa era lo que a mí me llamaba la atención porque no lo podía entender, siempre me dijeron que las fiestas que nosotros guardamos, las fiestas de Dios, que las fiestas son proféticas. ¿Qué es algo profético? Algo que se tiene que cumplir, algo que anuncia algo, ¿no? El apóstol Pablo decía que nadie lo juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir. Todo es una sombra de lo que ha de venir. Antes de que viniera el Señor Jesús se lo representaba con algo. ¿Con qué? Con un corderito, ¿no? Y se ofrecía, se sacrificaba, hasta que vino Jesús. Jesús era la realidad. Entonces ya de ahí en adelante no se tenía, o sea, la iglesia de Dios entendió que Él era la realidad. El pueblo judío que no aceptó a Jesús siguieron sacrificando hasta que el templo fue destruido. Pero se entiende que estando presente Cristo ya no hacía falta el corderito. El corderito era la sombra, Jesús era la realidad. Hoy nosotros guardamos el sábado. ¿El sábado qué representa? El milenio. Cuando llegue el milenio vamos a estar en el verdadero sábado. Cabañas, ¿qué simboliza? La cosecha final, en cierta forma, y también, y claro, es profundo el tema, bueno, después hay que demostrarlo. Pero allí, por ahí Abraham dice que habitó como peregrino en la tierra prometida, ¿no? Moró como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba una ciudad cuyo, era mejor, ¿no es cierto?, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Nueva Jerusalén. Yo, Juan, vi cielo nuevo y tierra nueva, y después decía, vi la santa ciudad, ¿no es cierto?, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, bueno, como una esposa ataviada para su marido. Esa morada celestial, ese tabernáculo celestial es lo que nosotros estamos esperando, y bueno, después hay que presentarlo. La fiesta de cabaña también se puede ver, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquella eternidad. Terminado el milenio, el Señor Jesús y los suyos tienen que pasar a poseer cielo nuevo y tierra nueva. El milenio es una etapa, cielo nuevo y tierra nueva sería una nueva etapa, ¿no es cierto?, bueno, en una tierra donde mora la justicia. Hay mucho más para conversar y claro, ahora queda el lugar por ahí para preparar las preguntas. Las que podamos vamos a contestar y las otras quedarán en estudio. Así que
Gracias por la atención. Sinceramente, por ahí les dije, es la primera vez que lo expongo así de esta manera. Siempre fueron estudios particulares, pero no abarcando todo. Y por ahí, gracias por la atención. Se aprecia mucho la atención, la dedicación. Y sin lugar a duda, oren para que Dios le abra el entendimiento, para que puedan entender todo esto. Porque vienen tiempos difíciles para la iglesia y para cada uno en particular. Uno lo dice con tristeza, recuerda a gente que era mejor que uno, que tenía más capacidad que uno, y cuando llegaron los momentos difíciles se confundieron. Hay canciones que son muy conocidas. Por ejemplo, Dios Santo, Dios de Justicia, restaura Jerusalén, restaura Israel, restaura Israel. Claro. Después decía, por amor y por fe llevaré. La verdad que Jesús me mostró, bueno, un pueblo que antes no pudo obedecer, bueno, un pueblo que, como era la alabanza, decía, lo que un pueblo sin ti no logró, claro. Si uno analiza la alabanza de Misael, él había alcanzado a entender a la perfección cuál era el plan de Dios. Y eso no todo lo alcanza. Pero después surgen las pruebas, surgen las dificultades. Y este muchacho se extravió de la verdad. Él, muchos de su familia. Y es triste. Es triste porque tanto conocimiento se fue a la deriva. Es por eso que hay que prepararse, hay que estar seguro de lo que uno cree y entiende y saber que en el medio de las pruebas y dificultades uno no puede dejar de guardar las cosas que Dios le enseñó. Porque dejar de guardar las cosas que Dios enseñó es dejar de amar a Dios. Y eso no lo podemos hacer. Tenemos que amar a Dios más que todas las cosas, más inclusive, ¿no es cierto? Hay que creo, ¿no?, que eso cubre muchas de los grandes errores de David. David amaba más a Dios que su propia vida. Entonces, claro, eso nos falta muchísimo. Gracias, jóvenes, gracias, hermanos, por la atención, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, vamos a quedar el lugar para los. Creo que se van a separar en grupos y sí, bien, muchas gracias.